Es hora de hablar, el podcast con el doctor Pedro Mayor Martínez. Esta noche con nosotros Bruno de Felipe, emprendedor, licenciado en Ciencias Políticas por Emporia State University de Estados Unidos, máster en Administración de Empresas por la IAE, Universidad Austral de Buenos Aires, presidente de la CEPI durante la pandemia, cofundador de Koga Impact Lab, Sistema B, ACEPI, directivo de la UCOM, Universidad Comunera. También fue voluntario y gerente general de Techo Paraguay y actual candidato a senador por la Alianza Encuentro Nacional. Buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Encantado yo acá de recibirte en este espacio que tiene una característica especial. Te darás cuenta que la mesa es redonda, sí, un poco a lo que Sole y todo en la Alianza estamos ahora planteando, que es reunirnos en ronda, sí, y sobre todo para escuchar porque es hora de hablar, ¿no? Hora de hablar es ahora nuestra marca, porque tenemos que escuchar a la gente, pero también la gente nos tiene que escuchar a nosotros para saber quién es Bruno. Totalmente, bueno, gracias por la invitación, Pedro, en serio un gustazo. Una de las grandes ventajas de haber iniciado este camino es conocer gente increíble como vos y toda tu trayectoria y cruzar mundos, digamos. Vos que venís del mundo de las leyes, de la justicia, y bueno, yo que vengo más del mundo del emprendimiento, y esa es una de las riquezas que creo que se está dando en la Alianza Encuentro Nacional, que podemos encontrarnos paraguayos que buscamos lo mismo, pero venimos de distintos sectores, y en el fondo esa complementariedad creo que es la que nos va a dar la fuerza para generar los cambios que buscamos, ¿verdad? Claro, y algo muy interesante que yo señalaba con Jero es la característica de las personas que hoy tomamos la decisión de involucrarnos en política. No tenemos, técnicamente hablando, lo que llaman algunos el carnet de que nos diga desde hace cuánto vos estás militando en un partido. Claro. Estamos militando en la vida y eso nos da también, de hecho, una importancia, de tal nivel que nos permite conocer la trayectoria de Bruno empujando a mucha gente, apoyando, estirando a mucha gente. En mi caso, una trayectoria de 27 años que me permite salir bien también del sistema de justicia, pero no quedarme en cuarteles de invierno. Y lo tuyo, un emprendimiento tan exitoso y que te impulsa finalmente al servicio a la gente, a abrir la mente y la potencialidad de la gente. ¿Cómo nos das esa Sí, yo veo visión? Que nosotros venimos todos de una militancia de construir el bien común desde distintos sectores. Y creo que esa es la militancia política, no partidaria, pero sí política, que tuvimos y tenemos todos como bagaje, como historia. Y también veo que es casi como una evolución natural de un proceso de desarrollo de sociedad civil y de capital social en nuestra sociedad, en esta democracia que todavía es joven, ¿verdad? Tiene poco más de 30 años. Pero en esos 30 años se generaron como una explosión, digamos, de iniciativas sociales, iniciativas ciudadanas. A mí me tocó estar originalmente en Techo, haciendo viviendas de emergencia. De ahí pasé a hacer una empresa social que se llama Koga, desarrollando la posibilidad de este tipo de empresa que no solamente busca el lucro, maximizar el lucro para los accionistas, sino que buscar generar impactos positivos en la sociedad. Y eso me fue llevando también a entender que si queremos realmente desarrollo en nuestro país, necesitamos potenciar a los hacedores, a los emprendedores sociales, económicos, ambientales y políticos, yo te diría. Todos los emprendedores yo los englobo como una forma de ser de un montón de personas que no pueden estar quietos, que se levantan todos los días para tratar de construir algo nuevo, que tienen esperanza, que tienen optimismo. Y de alguna manera, digo, se va dando como una conexión, se van hilando estos temas, todos hacia el bien común, hacia ver cómo generar un cambio en nuestra sociedad, desde la justicia en tu caso, que es una cosa casi quijotesca, digamos, pretender cambiar la justicia de nuestro país parece una labor de Don Quijote, ¿verdad? Luchando contra los molinos de viento, pero gracias a que hay personas como vos en tu sector, es que se puede ver una luz de esperanza en que sí se puede lograr el cambio, porque a pesar de toda la podredumbre, existen personas valiosas en nuestro país y existen, yo creo que más personas que están buscando hacer el bien, solo que por mucho tiempo nos convencieron de que no teníamos que meternos en política, porque ese no era nuestro territorio. Entonces nosotros seguíamos haciendo lo nuestro desde nuestro lugar, tratando de generar un impacto, pero al final siempre te topás, o por lo menos esa fue mi experiencia, con alguna autoridad electa
que tiene ya la legitimidad de la institución a la que representa, que vos tenés que interactuar con esa persona sí o sí. Y si querés generar un cambio en una política pública, no te queda otra que generar esas conversaciones y esos espacios de trabajo. Y en muchos casos son personas que no son aptas para el cargo. Pero nosotros, ¿qué vamos a decir si nosotros no hicimos nada para disputar ese espacio de poder activamente, con el esfuerzo que conlleva y con todos los riesgos que conlleva? Porque obviamente lo más cómodo es seguir en nuestros mundos haciendo lo que hacemos, que ya estamos cómodos, digamos, haciendo lo que sabemos hacer, y ahora nos toca dar este paso que creo que es muy desafiante para todos, pero muy necesario también, ¿verdad? Y romper esa idea de que nosotros tenemos que quedarnos en lo que estamos y no molestar. Todo lo contrario, eso es lo que ellos quieren que hagamos, pero nosotros tenemos que romper los esquemas que hoy están dominando, secuestrando, yo diría, a la política paraguaya de la voluntad popular real. Y nos toca ese trabajo. Qué interesante, Bruno. Primero por lo tuyo, para mí, yo reconozco que te descubrí ciertamente y con tanto entusiasmo me quedé después de haber hablado contigo, con Sole, en nuestra ida al interior, y el potencial que tiene tu emprendimiento, la DEPI y todo, la CEPI, perdón, sí. la CEPI, en cuanto al empuje que le dan a la gente que tiene miedo, ¿verdad? Porque cuando uno va a emprender, como que ve con temor por lo que le dicen. Primero, el mayor escollo sigue siendo la familia, ¿verdad? Sí. La familia que dice, ¿en qué te vas a meter? Recordarás cuando hablamos con esta emprendedora de Villarrica, ¿verdad? La que nos obsequió con... Qué maravilla fue ese cortesía, encuentro. una chipita, una cosa deliciosa. Y cómo nos contaba ella, cómo tuvo que luchar internamente con esa cultura típica. Yo también reconozco que a nuestros hijos uno trata de darle un camino a seguir porque cree que es lo mejor, y cómo hay veces que las personas toman con valentía esa decisión y dicen, yo quiero hacer esto. ¿Y cómo lo puede hacer? ¿Qué le dirías a aquel que también tiene un poco de temor? ¿Existe posibilidad? ¿Va a existir apoyo en el sector como el que estabas liderando en la CEPI, como para salir adelante? Sí, yo creo que definitivamente Paraguay es un país lleno de oportunidades. Definitivamente tenemos demasiadas cosas por hacer. Estamos todavía lejos de nuestro máximo potencial, entonces eso nos da espacio para crecer en muchos aspectos, en términos empresariales, en términos de emprendimientos. Hay mucho espacio para eso. Ahora, la Asociación de Emprendedores de Paraguay, la CEPI que mencionabas, ¿verdad? Que fundamos hace un poco más de 5 años con un grupo original de 50 emprendedores que dijimos, en Paraguay hay un montón de emprendedores, pero tenemos que hacer que sea más fácil emprender para que los emprendedores tengan o se potencien. Porque en la medida que un emprendedor se potencia y le va bien, genera empleo, paga impuestos, genera riqueza. Y la riqueza, una vez que se genera, ahí recién vos podés empezar a reducir las brechas de desigualdad. Porque si no tenés generación de riqueza, no tenés de dónde trabajar para reducir las brechas de desigualdad. Entonces, un Estado como el nuestro no puede, lamentablemente, de la noche a la mañana transformarse en un Estado que brinde todas las garantías que dice la Constitución que debe brindar, porque no tiene los recursos para hacerlo, porque hay evasión, porque hay informalidad, pero también porque no hay suficiente riqueza. Entonces, es fundamental que nosotros potenciemos a las unidades productivas de nuestro país, que sean más productivas, que con menos esfuerzo hagan más. Eso es lo que tenemos que lograr para que realmente se desarrolle nuestro país. Y eso es una cuestión que no depende exclusivamente del Estado, pero el Estado lo que tiene que hacer es generar las condiciones y facilitar el proceso de ser formal, el proceso de acceder a un crédito, la capacitación para los emprendedores, pero no para el emprendedor porque decidió ser emprendedor, no, ya desde el colegio, que uno tenga la capacidad, que uno desarrolle las habilidades y capacidades que un emprendedor necesita, porque esas habilidades y capacidades son todas exactamente las mismas que una economía y una persona necesita para ser resiliente ante las crisis. Porque un emprendedor, ¿qué es? Es creativo, sabe trabajar en equipo, es perseverante, busca soluciones por todos lados para poder vender su producto, para poder distribuir su producto, encuentra la forma. Esas capacidades, esa flexibilidad cognitiva es fundamental en un momento de crisis. Porque en un momento de crisis tu estructura, tu forma de trabajo, tu forma de vida se ve amenazada. Eso pasó en la pandemia. Hubo cientos de miles de personas que perdieron su empleo. Y en ese momento hubo también un grupo de gente, la más emprendedora, que encontró la forma de reinventarse, que después ya no cansamos de escuchar esa palabra.
Esas personas son las que tenían habilidades emprendedoras y dejaron de ser empleados para ser trabajadores independientes o emprendedores durante el periodo de pandemia que se habían quedado sin empleo. Y eso permitió que la carga, justamente la carga de demanda social hacia el Estado se reduzca, porque había por lo menos un grupo de gente que tenía habilidades emprendedoras y podía encontrar la forma de salir adelante. Entonces imagínate si multiplicamos eso. Nos volvemos una economía mucho más resiliente y sobre todo menos dependiente de un Estado que tenga que brindar soluciones a todo, siendo que tenemos muchas limitaciones como Estado. Entonces es el camino que yo veo hace más sentido para un país como el nuestro, para lograr el desarrollo. Y de que se puede, a ver, es una realidad. En Paraguay existen 860.000 micro, pequeñas y medianas empresas, de las cuales 260.000 tienen RUC. O sea que te quedan 600.000 por formalizar. Y bueno, si miras IPS falta mucho más todavía porque hay poca formalización en términos de IPS. Pero ese es el universo sobre el cual trabajamos. Y aparte de eso hay 1 millón de trabajadores independientes, que son otra vez fuentes de productividad de individuos que generan sus propios ingresos, ¿verdad? Entonces, ese público es un público al que tenemos que atender y es una población enorme que además emplea al 70% de la población económicamente activa. Entre el autoempleo que se genera y las contrataciones adicionales, las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, emplean a 7 de cada 10 paraguayos. O sea que es realmente importante fortalecer a aquella persona que quiere empezar a liderar un proceso, un pequeño proceso, porque liderando un pequeño proceso es como la inercia. Sí. O sea, lo que más me cuesta es dar el primer paso. Y realmente este país, no digo el país en general, sino algunas autoridades como que la tienen para hacer difícil a la cuestión. Lo que siempre se queja la gente de que uno quiere hacer bien las cosas, quiere hacer legal y encuentra una burocracia tremenda que no le es exigida a todos por igual. Sino parece que el que no tiene el poder del contacto, no tiene la clave como para que esa burocracia se aplane y pase a dar una solución, esa parece ser uno de los escollos. Yo creo que en el Senado, Bruno, tenemos que visibilizar lo que se viene, porque realmente tenemos que apoyar a emprendedores tratando de habilitar un panorama de normativas que puedan facilitar el trabajo, el circulante que genera esa intervención laboral de uno o de dos vinculados, en este caso con esta gente, ¿verdad? Entonces, así mismo es. ¿Qué diríamos? No, definitivamente desde el legislativo se puede hacer un montón para ayudar a hacer que sea más fácil emprender en Paraguay. De hecho, nosotros tenemos una experiencia exitosa con ACEPI. Nosotros una de las primeras banderas que levantamos cuando fue nuestra fundación hace 5 años, como te decía, era asegurarnos de que en Paraguay existe la posibilidad de armar tu empresa en 24 horas. No se logró que sean 24 horas, pero hoy existen lo que son las empresas por acciones simplificadas. Eso fue una ley que nosotros impulsamos, hicimos mucho esfuerzo dentro del Congreso junto con otros gremios y junto con otros actores políticos también, por supuesto. Hicimos un esfuerzo colectivo y se logró pasar esa ley. Hoy en Paraguay vos podés crear una EAS, una empresa por acciones simplificadas, en 72 horas totalmente en línea y con un costo que es una fracción de lo que era el costo original. Y eso fue simplemente ponernos los zapatos de los emprendedores y decir, che, ¿por qué yo voy a tardar meses si quiero ser formal, quiero abrir una empresa formal, ¿por qué voy a tardar meses en crear mi sociedad anónima, mi SRL? ¿Por qué no puedo armar algo así como en otros países en 24 horas? Bueno, se logró que sea 72. Hoy ya hay más de 2.500 EAS en Paraguay. Eso es una señal de que vos le simplificás y la gente usa. Pero tenés que simplificarle. Y tenés que entonces, nosotros ahí trabajamos mucho con distintos estamentos del gobierno, con ministerios y viceministerios, para trabajar mucho el proceso de co-creación de soluciones. Porque muchas veces en gabinete un experto, consultor puede agarrar y decir, bueno, así hay que hacer. Pero a la hora de la verdad te pones a trabajar en implementar y se transforma en algo burocrático, lento. De hecho que la ley EAS, la ley estaba perfectamente bien, pero tomó unos cuantos meses ajustar todas las partes que habían que ajustar para que eso efectivamente sean 72 horas y no en varios meses, como terminó, iba a ser si es que no había un acompañamiento de parte de los distintos gremios que acompañaban.
Y bueno, de acto seguido ya se hizo simple el proceso, pero después pasó el problema de que los bancos todavía no conocían las EAS. Entonces tardaba mucho el tiempo para abrir tu cuenta bancaria como EAS. Ahora, después de un tiempo y de hablar con muchos bancos y qué sé yo, ya existen bancos que abren inmediatamente la cuenta, entonces tampoco tienes una demora otra vez para abrir tu cuenta bancaria. Y eso es un ejemplo, una muestra pequeña pero muy relevante de lo que se puede hacer desde el legislativo. Si tenemos en mente al sector emprendedor y cómo simplificar trámites, tenemos para hacer muchísimas cosas que son ultra necesarias. Claro, fíjate vos que una ley que envíe, por ejemplo, un mensaje claro a las gobernaciones, a las municipalidades, para que también propicien estos focos de emprendedores. Hablábamos con Jero Guman del tema de las bicisendas, sí. Hablábamos de los parques nacionales. ¿Qué mucho se puede hacer en algo que vos conocés bien porque estuviste participando en este tipo de Ironman paraguayo? Expedición Guaraní. Expedición Guaraní, atravesando muchísimos kilómetros. Fíjate si eso la ciudadanía quiere no hacer ese tremendo esfuerzo, pero quiere conocer. Sí. Quiere conocer parques, pero hoy los parques como que son a veces inaccesibles, no tienen servicios como quisiéramos de atención al ciudadano que quiere ir a un arroyo, quiere hacer una pesca, quiere tener un lugar donde tomar un café, donde comprar algo típico de esa zona, sí. Un arte en madera, cuadros, o inclusive, decía Jero lo de la bicicleta, una ruta de la bicicleta a lo largo del tren, a lo largo del país, sí. Va a requerir de emprendedores para atender las necesidades de estos ciclistas. Totalmente, bueno, ese proyecto es genial, se llama Sendas del Tren, es un proyecto que busca unir a las 42 ciudades por donde pasaba el tren antiguamente, usando las vías que están hoy ociosas. Y es un recorrido hermoso, yo lo hice ya con Jero 2 veces, viniendo desde Coronel Bogotá hasta Asunción. Todavía falta limpiar para que sea fácil, pero es muy lindo realmente el recorrido. Y la verdad es que es una oportunidad enorme. Fíjate que una de las industrias sin chimenea es el turismo, ¿verdad? Es una industria que no genera ningún tipo de daño ambiental, pero genera un montón de riqueza donde se genere. Y para eso uno necesita una excusa. O sea, la gente necesita una excusa para ir a cierto lugar, tener una actividad, ¿verdad? Entonces, por eso que el proyecto de Sendas del Tren tiene un alto potencial, así como también lo de los parques, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad ahora en Expedición Guaraní de conocer, por ejemplo, en mayor profundidad, porque ya conocía el Parque Nacional Ibicuí, La Rosada, y ahí hay una guardaparque espectacular, que es la jefa de los guardaparques ahí, que hace 5 años tomó ciertas medidas que no eran tan populares, por ejemplo, prohibir el consumo de alcohol y de parlantes de alto volumen en los parques, para que se mantenga ese espíritu natural, digamos, de un parque, de una reserva. Y con eso logró mejorar muchísimo la calidad de la vegetación y también que se recupere de alguna forma mejor el parque. Y con eso se transformó en un atractivo turístico real por su valor de naturaleza. Y entonces, esta realmente fue una experiencia muy exitosa ahí en Ibicuí, que hoy también está acompañada de un proceso de formación de los niños que tienen un programa que se llama Guardianes del Bosque y que le enseñan el valor que tiene el bosque para cada uno de nosotros, pero además para el potencial turístico de la ciudad. Y eso es algo que se va viendo, el beneficio se va viendo porque la gente llega, compra sus empanadas en el Copetín, compra, qué sé yo, sus cosas en la ciudad y aprovecha, digamos, los servicios de cada ciudad a la hora de viajar. Y eso es un motor de desarrollo para los emprendedores, ¿verdad? Claro, el tema en parque, que te decía, ¿cómo desarrollamos a esta gente que nos ve? Dice, yo no tengo dinero, ¿cómo voy a hacer? Yo quiero ofrecer un servicio de lomitería, de pancho, que es el clásico, la mayoría de la gente ahora abre una lomitería o panchería, ¿verdad? Algunos, claro, y esa es la parte educativa a la que seguramente hacías referencia con respecto a la Guardia Parque, algunos están un poco armando estos pequeños emprendimientos, pero hay que trabajar en educación. También. Porque para llamar la atención ponen parlantes, alto volumen, hacen una polución ambiental sin necesidad, ¿verdad? Sin necesidad. ¿Y cómo se podría construir desde emprendedores también un acompañamiento en educación cívica? Sí. La basura.
dónde tiramos la basura que colectamos, cómo clave. cuidamos el sonido, cómo llamamos a la gente, cómo desarrollamos desde nuestro emprendimiento esa cultura cívica que realmente en nuestro país como que requiere un refuerzo tremendo como para que esta gente también se convierta en un emulador de esa misma educación cívica. Pueden recibir capacitación, entrenamiento, condicionamiento con sus propias autoridades municipales o gubernamentales ahí. Entonces, Y la verdad es que es súper importante ese paso, porque fíjate, por ejemplo, una ciudad como Areguá, ¿verdad? Areguá tiene un potencial turístico y cultural gigantesco, pero al mismo tiempo tiene un problema de polución sonora, tiene un problema de mala zonificación, digamos, un problema de planificación urbana, que es algo que se ve también a lo largo y ancho de nuestro país. Eso también es algo que nosotros podríamos colaborar desde el Congreso, desde el Senado, porque habría que regular mejor cómo se desarrollan nuestras ciudades, ¿verdad? Con el fin de mejorar las posibilidades de desarrollo de la ciudad. Porque yo digo, lo de Areguá no es algo de ir en contra de lo que se está haciendo, sino claro, que es de canalizar esa energía para que la ciudad pueda potenciarse y no para que vaya a transformarse en un gran mercado que al final no tiene un atractivo turístico porque pierde su identidad la ciudad, ¿verdad? Entonces es un desafío que tiene que ver con la regulación, pero también tiene que ver con el uso de todos nuestros esfuerzos, ya sea una empresa, ya sea una asociación civil, ya sea simplemente un individuo que quiere colaborar, ¿verdad? Pero que todos podamos construir esa conciencia de que necesitamos proteger, digamos, la posibilidad de que una ciudad sea atractiva para el turismo, claro, para la cultura, y eso entonces le traiga riqueza a todos los ciudadanos que están en esa ciudad, ¿verdad? No, me parece bien. Hubo un fenómeno que siempre se vincula con una necesidad. Recuerdo cuando viajaba por el interior, decía, pero acá a esta ciudad le falta un desarrollo, y voy a hacer lo que a la gente le gusta, ¿verdad? Por eso que desde el legislativo tenemos que incidir necesariamente en apostar por esa microempresa que desarrolla pequeñas industrias que luego se pueden convertir en grandes industrias. Entonces, cuidar estos aspectos, le decía a mis alumnos, ¿qué se puede comer típico en esta ciudad? Algo que sea local acá. Claro. Una industria que no la puedas encontrar en Ciudad del Este, no la puedas encontrar en Villarrica y que pertenezca exclusivamente a una ciudad del interior. Lo mismo pasó con Ibona Explosión, ¿verdad? Cerveza artesanal. Parece que hablar en un programa, un encuentro, un diálogo como esto estaría mal, pero ¿cuánto dinero y cuánto circulante movió la economía de pequeños emprendedores en el ámbito de la fabricación de cerveza artesanal? Fue un boom. Y es un potencial gigante. De hecho, que hay una asociación muy interesante, se llama Acerva, y además otros grupos que están trabajando el tema de cerveza artesanal, ya que estamos en ese tema, porque ahí eso está asociado pues al turismo de ciudad. Por ejemplo, en Colonias Unidas hay varias cervecerías artesanales y eso ya se transforma parte de un circuito turístico, ¿verdad? Ya no es simplemente una cervecería que vende una cerveza artesanal, sino que es una experiencia. Y eso mismo se puede dar en otros aspectos, no hace falta que sea cerveza, pueden ser otras cosas. Pero el caso cerveza artesanal, por ejemplo, se podría potenciar muchísimo más eso en Paraguay. ¿Cómo? Encontrando un beneficio impositivo para los productores de cerveza artesanal que hoy están pagando exactamente los mismos impuestos que los productores de cerveza industrial, ¿verdad? Y es simplemente con la lógica de decir, bueno, a nosotros nos conviene que hayan un montón de micro cervecerías, además de las grandes cervecerías, porque eso es algo positivo para el desarrollo de la economía local. Entonces ahí se podría hacer un beneficio eventualmente que es algo a debatir, algo a construir, pero en esa lógica, digamos, es decir, cómo potencio sectores, ¿verdad? Y como yo creo que, a ver, en tema MIPYMES hay una diversidad gigantesca de sectores, pero en todo lo que es turismo, en el interior del país, hay muchísimo por hacer. O sea, en Paraguay hoy es mejor que antes de la pandemia. Yo creo que durante la pandemia se hizo una gran inversión en el desarrollo de hospedajes y bueno, se desarrolló el turismo interno, gracias a Dios. Pero hay mucho para hacer todavía. Si nos comparamos con Argentina o con Brasil nomás, vemos la diferencia que es bastante grande entre el nivel, digamos, de los establecimientos que puedes encontrar en el interior de Argentina o de Brasil versus lo que todavía hoy tenemos aquí, que es insuficiente. Entonces,
También ahí, ¿cuál es el desafío? Darle el acompañamiento, que tengan el mercado, pero también que tengan, por ejemplo, acceso a capital. O sea, obviamente, un emprendedor que quiera desarrollar un establecimiento turístico en el interior del país y que no tiene un mercado gigantesco todavía, porque hay que desarrollarlo, no puede tener que pagar su crédito inmediatamente al día siguiente de que lo contrae. Y tampoco puede pagar una tasa demasiado alta. A nosotros nos conviene como Estado no regalarle la plata, pero sí darle condiciones financieras favorables para que esa persona se anime a hacer una inversión, que además queda en la comunidad. Entonces es riqueza que vos de alguna forma estás incluyendo a esa comunidad. ¿Recordás la visita que le hicimos al productor de vino? Sí, en Yegros. Zona en Yegros, y un poco el reclamo que él hacía de potenciar la industria nacional, el temor de él a un contrabando, que el contrabando se produce, claro, por esas asimetrías económicas, de repente los cambios más preferenciales y la falta de controles eficientes por parte de las autoridades, y quizás la falta de mayor apoyo para mayor visibilidad, con encuentros como los que pasaron, ¿verdad?, en las colonias ahora, estos encuentros de propiciar encuentros de naciones, donde los pequeños productores y las pequeñas personas que están detrás de estos proyectos ofrecen su producto, y cómo hay que apostar por el esfuerzo, cómo hay que apoyarle del Estado. Entonces, el tema del trabajo que tenemos y que vamos a tener seguramente ahora en visibilizar los proyectos, el tuyo, esa impronta de seguir desarrollando y visibilizando a los emprendedores y el potencial que tienen, créditos flexibles, accesibles, a largo plazo, bajos intereses. Realmente, esa cooperativa misma, que también se quejaba de la falta de apoyo, de visibilidad, realmente hay mucho por hacer en este tema. Sí, y no se trata de subsidiar ni de regalar. Exacto. Eso es lo que es importante también mencionar, porque a veces la gente se confunde. Vos, si sos emprendedor, tenés que lograr que el mercado resuelva, digamos, tu crecimiento. Tu crecimiento no puede venir por un subsidio. Pero hay que tener también una inversión estratégica, digamos, de los recursos del Estado. Entonces, por ejemplo, el Fondo de Garantías del Paraguay, el FOGAPI, que es básicamente un fondo que garantiza créditos que los emprendedores quieren sacar con los bancos, ya sea privados o públicos. Ese fondo de garantía opera como un codeudor de todas las MIPYMES que piden esos créditos. Durante la pandemia se entregaron 28.000 créditos de eso. Y se fondeó el fondo de garantías con casi 200 millones de dólares. Es importante mencionar que al ser un fondo de garantía, el Estado no es que le regaló la plata a nadie. El Estado puso eso en un fondo que garantiza créditos, como dice su mismo nombre. Sí. Y solamente de los 28.000 que pidieron créditos hasta ahora, solamente 33 garantías fueron ejecutadas. Es decir, que el emprendedor, cuando se le da una oportunidad, hace todo lo posible, honra su deuda y usa esos recursos para desarrollar su proyecto. Si eso se puede ampliar a las 260.000 MIPYMES que hoy tienen RUC, ¿por qué no? ¿Verdad? Si vos tenés RUC, sos formal, yo como Estado te premio con una garantía que te permite acceder a un crédito mucho más barato que el mercado normal. Entonces, yo tengo un incentivo para ser formal. Entonces, más gente va a querer ser formal. Si más gente quiere ser formal, más gente va a pagar impuestos. Por supuesto. Entonces, es natural, digamos, el círculo que se tiene que dar. No es muy complejo y no costó plata. Se puso en una garantía. ¿Qué pensás? Un tema, ¿cómo potenciaría? Estuvimos hablando y sabrás que la Alianza tiene un proyecto vinculado al tema energético. Sí. Ir introduciendo de a poco el tema del uso de la electricidad, por ejemplo, para el transporte público, no para el transporte privado que le sirve al público, para un transporte público, eléctrico, como troncos principales, líneas principales de transporte, dentro de las cuales, por supuesto, los empresarios que utilizan el transporte con combustible fósil todavía podrían prestar un buen servicio dentro de sus municipios. Sí. Entonces, ¿cómo apostaría el tema de la energía? Necesitamos, porque si vamos a utilizar nuestra energía, esa energía tiene que venir también a bajo costo, por si hay emprendedores de mediano peso o microemprendedores que necesitarían, por ejemplo, electricidad no subsidiada, pero en general toda la ciudadanía, cuando el precio baja,
para todos, pues entonces tengo un mejor potencial, uso mucho más energía. Y Paraguay se encuentra en una situación paradójica, ¿verdad? Porque somos un país que tiene un montón de energía, pero está enfocando en la energía de una manera rentista. Es decir, nosotros queremos vender lo más caro posible la energía porque eso viene entonces a un fondo especial que se gasta a Paraguay como se quiere, digamos. Sí, señor. Ahora, nosotros tranquilamente podríamos cambiar la visión y ser un país que use la energía desde un lado desarrollista. Entonces, ¿qué nos conviene si somos desarrollistas con la energía? Nos conviene que sea lo más barata posible, como dijiste, para que se pueda usar más cantidad, nuestra porción, que es la mitad, y que eso nos permita desarrollar empleo, desarrollar la economía. Y eso no es una locura. Eso no es una locura. Mañana, nosotros en vez de estar malgastando los fondos muchas veces en cosas superfluas, podríamos tener un fondo que permita potenciar la adquisición de buses eléctricos. Claro, y aparte, te decía Bruno, si la línea de incidencia troncal a nivel de transporte público pudiera pensarse en trenes eléctricos que unan todo lo que es Pacífico Atlántico, norte-sur y pequeños trenes de cercanía, sin dejar de lado a los empresarios, que claro, uno habla de tren eléctrico y dice nos van a desplazar totalmente. No, es que hay una demanda ya que está superada ampliamente. Exacto. El tren de cercanías es un proyecto que se tiene que hacer en el próximo gobierno, pase lo que pase. Es un proyecto que cuesta, según estiman en FEPASA, 550 millones de dólares. Es muchísima plata. No se puede hacer con plata del Estado ni con deuda pública porque no tiene sentido exclusivamente endeudarle al Estado paraguayo para desarrollar ese proyecto. Pero se puede hacer una APP que está prevista con un proyecto, con unos especialistas coreanos, ¿verdad?, que tienen ya mucha experiencia en esto. Ese tren va a ir está ya el proyecto y están las vías disponibles, o sea, cuestión de hacer la inversión, ¿verdad? Desde Ipacaraí hasta Asunción. Imagínate lo que es la cantidad de gente que se va a ver beneficiada con eso. Yo creo que 1 millón de personas tranquilamente es el número que se puede llegar a ver beneficiado directamente por esa solución. Y de ahí, con estos troncales, como también debería ser el Metrobús, que se tiene que hacer en algún momento, bien hecho, por supuesto, esos 2 troncales ya nos van a ayudar muchísimo en el área metropolitana. Pero después tiene que darse todo ese ordenamiento de los buses, que son los colectores, digamos. A mí me preocupa un poco porque cuando nosotros planteamos proyectos que benefician a la gente y nos involucran y nos involucramos porque nos entusiasma esto, la gente suele, claro, por supuesto por instigación política, porque un proyecto como este, claro que va a tener impacto en la economía de algunos, por supuesto, ¿verdad? Más aún cuando aquellos tienen subsidios y tienen otra serie de beneficios del Estado. Si uno plantea capital extranjero para el desarrollo, una APP con capital extranjero que quiere invertir en nuestro país, ¿por qué cerrar la puerta a ese capital extranjero? Es que yo entiendo que hay un problema de falta, entiendo de dónde viene, ¿verdad? Hay una gran falta, una desconfianza muy grande de la ciudadanía hacia todo lo que ofrece el Estado, en general, ¿verdad? Entonces vos hablas de estos proyectos y parecen imposibles, ¿verdad? Porque claro, generalmente se roba, generalmente no se hace, generalmente se hace mal. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr desde el Congreso es también generar los vínculos y el capital social necesario entre ser interlocutores con la sociedad para poder desarrollar las posibilidades de que se hagan estos proyectos. Porque si nosotros no habilitamos eso, entonces vamos a quedarnos en donde estamos. Y si nos quedamos en donde estamos retrocediendo. Sí. Porque no es simplemente que nos estamos quedando donde estamos. El problema sigue creciendo y nosotros nos quedamos en el mismo lugar. Sí. Y el que sufre finalmente es el ciudadano que tiene que trasladarse cada vez más lejos, cada vez más tiempo y perder calidad de vida, ¿verdad? Lo de Cochabamba, en Bolivia, y todo el desarrollo que tiene Bolivia en cuanto a su transporte. Eso es el ejemplo, ¿verdad?, de que se puede lograr. Claro, acá siempre se le ha subestimado a Bolivia por su desarrollo, pero realmente nos dan un ejemplo de desarrollo con control del Estado. Sí. De hecho, lo propio, no digo que el Estado tenga que entrar a controlar todo, ¿verdad? Pero claro, hay temas que son cruciales para el Estado. Tiene que velar por ese bienestar. ¿Qué sucedería si nosotros pensamos en este tren que ya fue perfectamente aplicado, llevando a esa gente a sus hogares o a puntos claves de los cuales se pueden volver a trasladar a otros sitios? ¿Cómo desarrollaríamos localidades del Chaco
que van a vivir del servicio que tienen que prestar a la gente que viaja en estos trenes, porque Sí. puedo quedarme a dormir, hotelería, restaurantes, servicios en general. Tenemos realmente un potencial. Y la desconfianza que surge, sobre todo, es instigada por estos empresarios. Claro, y eso es lo que hay que saber leer entre líneas y también entender de qué medios uno consume la información, porque hay medios que claramente ya están dedicados exclusivamente a destruir y a tratar de posicionar ciertos temas falsos, y eso hay que saber leer entre líneas. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos que poder informarnos mejor y defendernos mejor, porque si no, ellos, las personas que buscan sostener el status quo, lo que hacen es generan la duda entre nosotros, generan el cuestionamiento entre nosotros y al final ellos se dividen y triunfan, Exacto, ¿verdad? así mismo. Entonces tenemos que tener más la viveza, ya pasaron suficientes años como para que nosotros como paraguayos podamos lograr, digamos, un gobierno, una concertación nacional que incluya a todos los partidos, incluyendo Sí, señor. a las personas del Partido Colorado que decidan tomar este camino, sin perseguir a nadie, sino que a los corruptos. Bueno, claro, a eso. ¿Y por qué digo eso, Bruno? La palabra clave realmente gira en torno a la corrupción. Exactamente. Claro que algunos dicen, siempre todos los políticos hablan de corrupción y que van a luchar contra la corrupción, pero acá hay un detalle. Vos traes a la política una trayectoria impecable. Yo creo traer lo mismo del sistema de justicia. Más aún en tu caso, porque del sistema de justicia vale el doble. Claro, la gente dice, ¿cómo vos demostrás que eso es eso? Y se demuestra con la vida anterior, Claro. la trayectoria. Yo quisiera después, y tenemos mucho tiempo porque vamos a trabajar en esto, quiero empezar a pensar en una legislación que intervenga en la ruta de la impunidad. Sí, eso es. Esa es la misión. Revisar las normas que facilitan la comisión de hechos punibles, revisar las normas que blindan a los equipos que realizan hechos punibles, que generan la corrupción, que quieren manchar a todos los ciudadanos con corrupción. Entonces, incidir para un control. ¿Por qué? Solamente a través de normativa. No solamente normativa, porque la gente dice, sacamos la ley y con eso solucionamos. No. Ahí nuestro rol de contralores del legislativo tienen que llamarnos a intervenir en ciertos procesos y pedir un poco explicaciones. Sí. Y llamarle a la autoridad, ¿cómo están ustedes llevando esto? Analizar con la Fiscalía General del Estado, por ejemplo. ¿Qué impulso le están dando a la investigación de delitos de cuello blanco, delitos económicos? Sí. ¿Qué investigación están realizando y cuáles son los resultados? Monitorear, diagnosticar. Mira, yo te digo una cosa, eso me parece fundamental. Y en Paraguay, por ejemplo, uno de los datos que a mí me desgarró fue leer los datos de cantidad de denuncias de abusos infantiles, son más de 3.000 al año, versus cantidad de condenas, son menos de 300 al año. Entonces, te das cuenta nomás que ni siquiera podemos proteger a nuestra familia ni a nuestros niños por culpa de esta impunidad imperante. Entonces, ¿quién realmente defiende a la familia paraguaya y los que luchan contra la corrupción? Nosotros, los que luchamos contra la corrupción, tenemos que seguir organizándonos, tenemos que seguir unidos, y tenemos que contar con la ayuda de toda la ciudadanía, porque esta es una batalla titánica, donde los intereses para sostener la corrupción y la impunidad son muchísimo más millonarios que la buena voluntad y predisposición de algunos ciudadanos que queremos cambiar eso. Entonces tenemos que entrar en cuarto de guerra y entender que acá no estamos luchando suavemente contra una situación que nos gusta nomás. No, esto es un sistema organizado que tiene décadas instalado ahí, que no tiene color. Sí, y Bruno, vos, yo y los que estamos en este momento pugnando, Sole como vice, Efraín como presidente, no pueden quedarse solos. Solos no vamos a lograr. O sea, necesitamos que la gente nos conozca tus propuestas, tu trayectoria y se sume realmente. Porque está muy bien que asumamos nosotros liderazgo para la defensa de los intereses ciudadanos, pero necesitamos de ese ciudadano de todos los días que sufre justamente la inclemencia, por llamar un término, de la mala política o de la mala administración o del alto nivel de corrupción que se solapa por los propios corruptores. Sí. Entonces, este tema de abuso infantil es un detalle, nada más. El otro detalle tiene que ver cómo se sostiene, finalmente, con el apoyo del mismo esquema que debe controlar
y que debe juzgar. ¿Acaso necesitamos rápidamente revertir y mapear varias cosas? Mapear un deber ser para que la ciudadanía sepa qué es lo que tenemos que hacer, Claro. cómo podemos lograrlo. Y el otro mapa, el mapa negro de lo que hoy es, para que solamente contrastando los dos mapas se pueda dar cuenta la gente de a qué quiere, de a qué debemos llegar y qué tenemos que tener. Pero hay tanto, Bruno. Yo te agradezco porque finalmente estamos en ronda, charlando qué es lo que tenemos que hacer. Por eso la idea de todo esto es trabajar siempre. Yo quiero poner como ejemplo, antes de terminar, y señalar como ejemplo de emprendedurismo a mi hermana. Mi hermana es una emprendedora, es una luchadora, con esfuerzo y dedicación, rompiendo barreras, logra montar una estructura como es esta en la que hoy estamos acá, Espacio Mayor, un teatro que le hemos dedicado, se le ha dedicado ella el nombre de este teatro a un amigo nuestro, Arnaldo André, pero ella es una visionaria, una luchadora y visionaria por dar espacio a la ciudadanía, por brindar la posibilidad de que la gente se reúna, por apostar por el arte, por propiciar que la gente que quiera hacer algo y que no sabe dónde o cómo, pues entonces patrocinar al artista y llevar adelante y darnos la posibilidad de estar hoy conversando en rondas. Entonces, llegó la hora de escuchar, pero llegó la hora de hablar, Bruno. Te agradezco que hayamos compartido este pequeño, aprendo siempre vos en cada encuentro y nos encontramos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Bruno, gracias por venir. Felicidades por este espacio, me encantó. Genial, espectacular. Gracias.